¿Cómo se puede contar la historia de un país en los últimos 84 años? Pues a veces no hace falta irse a los libros de historia, ni a las batallas, ni a los reyes. A veces basta con mirar dos simples líneas en un gráfico. Y esa es justo la historia que vamos a desgranar hoy, la increíble transformación demográfica de España. Y ya les digo, es alucinante. Y aquí los tenemos. Estos son nuestros dos protagonistas. La línea de puntos, esos son los nacimientos, la vida que llega. Y la línea continua, las defunciones, la vida que se va. Su baile, su tira y afloja a lo largo de las décadas, cómo se acercan, cómo se alejan y el momentazo en el que se cruzan, todo eso nos cuenta, casi como una novela, la historia social y económica de la España moderna. Vamos a verlo. Vale, pues empezamos. Primer acto de esta historia, el antiguo régimen. Nos tenemos que situar en la España de la posguerra. Hay que imaginarse un país con familias muy numerosas, sí, pero también con una mortalidad muy alta. Un modelo demográfico, digamos, tradicional, que estaba a puntito de cambiar para siempre. La foto de 1940 es esta, tal cual. Nacían 24 personas por cada 1000 habitantes, pero es que morían más de 16. Ojo, que ambas cifras hoy nos parecerían altísimas. Pero lo realmente clave aquí no son los números en sí, sino la distancia, la brecha tan grande que había entre ellos. Ese excedente de nacimientos sobre muertes era como el motor de un coche a punto de arrancar una explosión demográfica. Y ahora, segundo acto, auge y caída. Y aquí la trama se acelera de verdad. Porque vamos a ver cómo una de las curvas se desploma de una forma espectacular mientras la otra se mantiene fuerte, arriba. Y eso crea un hueco, una brecha entre nacimientos y muertes, que literalmente iba a cambiar la cara de España para siempre. Lo que pasó en esta época fue una especie de combinación perfecta. Por un lado, la mortalidad cae en picado. ¿Por qué? Pues por la revolución sanitaria. Llegan los antibióticos, las vacunas, mejora la higiene, la gente sencillamente empieza a vivir mucho más. Y a la vez, justo a la vez, llega el desarrollismo de los 60, que trae una prosperidad económica nunca vista, y con ella la natalidad se dispara hasta su pico histórico. La brecha entre las dos curvas se hizo, gigantesca. Y claro, la consecuencia directa de esa brecha tan enorme fue esto, el famoso baby boom, la generación más grande, más numerosa de la historia de este país. Millones y millones de personas que, a medida que fueron creciendo, iban a transformar por completo la economía, el mercado de trabajo, la sociedad, todo. Llegamos al tercer acto, el gran declive. Y aquí el guión pega un giro de 180 grados. Con la llegada de la democracia, sobre el 75, España no solo cambia políticamente, sino que vive una revolución social. Y nuestra curva de la natalidad, de repente, inicia un descenso en picado, brutal. Empieza a cerrar esa brecha que se había abierto a una velocidad de vértigo. Este fenómeno, por cierto, tiene un nombre, y es súper importante para entenderlo todo. Se llama la transición demográfica. Es, digamos, el camino que siguen casi todos los países cuando se modernizan. Pasan de un equilibrio de muchos nacimientos y muchas muertes a otro de pocos nacimientos y pocas muertes. Y a ver, ¿qué es lo que provocó esta caída tan brusca? Pues fue una auténtica tormenta perfecta de factores sociales y económicos. La mujer se incorpora de forma masiva al trabajo y a la universidad, se generaliza el acceso a los anticonceptivos, la vida en la ciudad se vuelve cada vez más cara para criar hijos, de repente las reglas del juego para formar una familia en España habían cambiado por completo. Para que nos hagamos una idea de la velocidad de este cambio, solo hay que mirar estos datos. En apenas 20 años, la tasa de natalidad se partió literalmente por la mitad. Pasamos de casi 19 nacimientos por cada 1000 personas en el 75 a poco más de 9 en el 95. Fue una de las caídas de la fecundidad más rápidas y profundas de todo el mundo. Una locura. Pero, ojo, la caída no fue una línea recta hacia abajo. A finales de los 90 y principios de los 2000 vemos como un pequeño respiro, un pequeño repunte. La razón principal, la llegada de una gran oleada de inmigración. Era una población más joven, con tasas de natalidad más altas, y que, digamos, maquilló o frenó temporalmente la tendencia de fondo del país. Y con esto llegamos al clímax de nuestra historia, al momento que muchísimos demógrafos llevaban años anticipando y casi temiendo. El instante preciso en el que las dos líneas por fin se cruzan. Un momento que marca un antes y un después para siempre en la historia del país. Y la pregunta, claro, es inevitable y sus consecuencias son enormes. ¿Qué pasa cuando una sociedad deja de crecer por sí misma? ¿Qué ocurre cuando, un año tras otro, mueren más personas de las que nacen? Pues la respuesta está en este concepto, el crecimiento natural, o también llamado crecimiento vegetativo. Es tan simple como una resta, nacimientos menos defunciones. Durante casi toda la historia de España, el resultado de esa resta fue positivo. Ahora, por primera vez de forma sostenida, es negativo. Y aquí lo tenemos, el momento exacto. Miren el gráfico.
Alrededor de 2015, la línea continua de la mortalidad supera, por primera vez, a la discontinua de la natalidad. Es el cruce, el punto de inflexión, el momento en el que España entra, oficialmente, en una era demográfica completamente nueva y desconocida. Y esta cifra, menos 2,4 por 1000, resume la situación actual a la perfección. Pensemos en ello como si fuera la cuenta bancaria demográfica del país. Cada año, si no fuera por los ingresos que llegan con la inmigración, el saldo natural del país estaría en números rojos. Perdemos población por nosotros mismos. Y esto nos lleva al último acto de esta historia, las consecuencias. Porque todo esto no es solo una curiosidad estadística. ¿Qué significa en el día a día vivir en un país donde mueren más personas de las que nacen? Bueno, pues los expertos usan un término bastante gráfico, invierno demográfico. Es una forma de describir una sociedad que envejece a un ritmo muy rápido, donde la pirámide de población se invierte. Cada vez hay una base de jóvenes más estrecha para sostener una cima de personas mayores cada vez más ancha. Y esto, insisto, no es algo teórico o del futuro. Son consecuencias muy reales que ya estamos viviendo. Preguntas como, ¿son sostenibles las pensiones a largo plazo? ¿Quién va a cuidar de una población cada vez más envejecida? ¿De dónde van a salir los trabajadores que necesita la economía? Todos los grandes debates de la España actual, de una forma u otra, nacen de la historia que nos han contado estas dos curvas. Esta tabla es un resumen perfecto de todo el viaje. Fíjense, en los 60, un crecimiento natural por las nubes gracias al baby boom. En los 80, ese crecimiento se frena en seco con la transición. Y a partir de 2010, bueno, ya entramos en terreno negativo. Es la crónica de la transformación de un país entero, condensada en unas pocas líneas. Así que, al final, la conclusión es esta. Hoy por hoy, el crecimiento de la población en España depende única y exclusivamente de la inmigración. Y esto nos deja con una pregunta final, que es la pregunta del millón. ¿Es sostenible a largo plazo un modelo que depende por completo de la llegada de gente de fuera para asegurar su propio futuro? La respuesta a esa pregunta ya no está en los gráficos. Es la que definirá la España de las próximas décadas.